Nos recibe la Gran París de Europa del Este, la ciudad con el parlamento más grande del mundo, en un país enigmático y también bastante álgido, con conceptos bastante populares como el comunismo o figuras como Ceausescu. Bienvenidos a la Gran República de Rumanía desde Bucarest. Primeras impresiones, una ciudad imponente, edificios hermosos, por algo la llaman la París del Este, calles bastante amplias como esta, tienes 8 carriles, 4 y 4, bueno aquí en esta parte son 3, pero allí se amplía a 4. Tiene edificios muy bien conservados, es una ciudad bastante limpia, no solamente aquí, cerca al Parlamento, sino también en la parte céntrica, incluso el río que rodea la ciudad también es bastante limpio, el transporte público es decente, y a pesar de tener mala fama en cuanto a temas de seguridad o problemas sociales, la verdad es que lo que hemos logrado hablar con personas locales es que se respira un ambiente de tranquilidad en general. Quizás muchos pensarán que el lenguaje está asociado a los rusos o incluso al griego, pero sin embargo es bastante curioso llegar a Rumanía y escuchar algunas de las palabras que se asemejan al español, a las lenguas romances, al italiano, al portugués. Eso es bastante paradójico y es porque, según nos explicaron en uno de los tours que hicimos aquí, una guía local nos decía que las primeras comunidades que se empezaron a formar alrededor de los Balcanes tenían precisamente ese idioma romance y lograron mantenerlo a lo largo de los años. El Gran Parlamento de Bucarest es el más grande del mundo y el segundo edificio más grande del mundo después del Pentágono en Estados Unidos. Es un edificio que nos recuerda la época comunista en Rumanía. Fue terminado en el gobierno de Ceausescu hace varias décadas, sin embargo hay algunas partes que todavía no están terminadas. Incluso en un principio se buscó la demolición del mismo para generar o para construir un monumento en contra del comunismo. Es un edificio imponente, a pesar de que en la parte de afuera, como logran apreciar, tiene una barrera bastante limitada si lo comparamos con muchos parlamentos en el mundo que tienen defensas mucho más grandes, mucho más restringidas. Cuatro años aproximadamente duró la construcción de este gran parlamento, arranca en 1984, sin embargo, en la mente de Ceausescu, la autoridad comunista en aquel entonces, ya estaba la idea de este gran edificio que en un principio buscaba ser un edificio para el pueblo, ese era, digamos, el propósito de Ceausescu. Sin embargo, se dice que para el final de su régimen, para 1989, se había construido aproximadamente el 80% del edificio. Solamente una parte se puede acceder, en una parte muy limitada, pero se dice que hay muchos lugares subterráneos que son bastante comunes en todos los regímenes comunistas, como protección ante bombardeos, alguna guerra o algún conflicto. Cuando pasa el régimen comunista se buscó demoler este gran edificio, sin embargo, al ver que daba ciertos frutos económicos y que se podía mantener para constituir aquí el Parlamento bicameral, decidió mantenerse, hasta este entonces está en pie, y contrario a lo que ocurrió en el régimen comunista, que era unicameral, son 2 cámaras las que permiten mantener el sistema político y legislativo de este país. Durante el periodo del comunismo, muchas de las propiedades privadas fueron expropiadas por parte del gobierno. Había un límite determinado por parte de las autoridades políticas y el gobierno básicamente lo que hizo fue tomar muchas de estas propiedades privadas, las utilizaron para funciones públicas. Esta, por ejemplo, funcionó como
actividades para niños, para proteger niños que venían de los pueblos a las afueras de Rumanía. Sin embargo, años después es imposible comprobar quiénes son los dueños de todas estas propiedades. Al igual que este edificio, hay muchos edificios abandonados en la ciudad de Bucarest. Y obviamente al término o al final del comunismo en el 89, muchas de las oficinas públicas fueron quemadas, fueron destruidas. Así que si una persona viene, por ejemplo, a las afueras de Bucarest y quiere demostrar la propiedad de uno de estos edificios, es prácticamente imposible. Y lo que hace el gobierno es básicamente dejarlos así, al completo abandono. Y no solamente ocurre con este hotel que acabamos de ver, sino con muchas de las propiedades o edificios abandonados en la capital de Rumanía. Al frente de la Plaza de la Revolución nos vamos a encontrar con este monumento de Carol I, que hace parte de esa época de la monarquía en este país. Algo curioso con esta estatua o monumento es que en la época del comunismo fue completamente destruida, fue derretida, pero años después, cuando ya termina el comunismo, es reconstruida y es por esto que se pone en pie nuevamente este monumento. Algo particular que nos comentaron en un tour y hablando con personas locales es que cuando se monta este monumento, todavía hay muchas personas que añoran a que vuelva la época de la monarquía a este país. Después de todo lo que ocurrió en la época del comunismo, hay muchos que todavía piensan en los frutos que dio la monarquía en aquel entonces, hace ya varias décadas. La Plaza de la Revolución en Bucarest es uno de los lugares más emblemáticos de Rumanía. Aquel 21 de diciembre de 1989, el dictador comunista Ceausescu estaría promulgando su último discurso en el poder. Bajo un sinnúmero de protestas y de chiflidos alrededor de esta gran plaza, se estaría gestando una gran revolución que había empezado 6 días antes en Timișoara. Horas después, este dictador y su esposa estarían volando desde aquel techo hacia una residencia a las afueras de Bucarest. Sin embargo, días después, este dictador y su esposa estarían sometidos a un juicio express que lo terminó juzgando por un sinnúmero de delitos, entre ellos genocidio, crímenes de lesa humanidad, y en la noche del 24 de diciembre de 1989, noche de Navidad, sería fusilado los dos, tanto él como su esposa. Uno de los días que recordarán los rumanos durante toda su historia. Este edificio fue la sede del Partido Laboral o de Trabajo en aquel entonces durante el régimen comunista, partido único. Sin embargo, actualmente hace parte del gobierno como tal y no está bajo el mandato de ningún partido en particular. Igualmente hay un edificio que llama la atención y está en la parte del fondo. Era donde se guardaban los registros de los propietarios, como una especie de oficina de registro y catastro. Sin embargo, todo eso fue quemado por parte de los manifestantes para destruir toda prueba y para destruir todo lo relacionado con el comunismo, y todavía el edificio se conserva a pesar de que detrás de ese edificio se construye un edificio mucho más moderno que simboliza el resurgimiento de la democracia aquí en Rumanía. Algo bastante particular aquí en Rumanía es que la imagen de Ceausescu desaparece por completo, es enterrado a escasos kilómetros del centro de la ciudad de Bucarest, pero a partir de allí no hay ningún busto, monumento, placa que haga alusión a este dictador comunista. Algo muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, en Rusia con Stalin, que también desaparece esa imagen de él por completo a lo largo del país. Los primeros años después de la caída del comunismo fueron de mucha incertidumbre en este país. Solo hasta 1992 se dan las primeras elecciones democráticas. Sin embargo, la persona que quedó en el poder era aliada al Partido Comunista, aunque este se declarara autodemocrático en este país. Es así pues como años después este país se convierte en miembro de la OTAN, de la Unión Europea, y es hoy por hoy uno de los aliados de Occidente que mantiene cierta independencia frente a Rusia y lo constituyen en uno de los países más interesantes a nivel histórico para conocer y explorar. Bueno, les voy a contar algo curioso mientras exploramos la Plaza de la Revolución, y es que producto de la guerra entre Ucrania y Rusia,
el gobierno rumano ha decidido implementar un plan que ofrece a las personas locales, a las familias locales, quienes hospeden ucranianos, 50 lis, moneda local, que es aproximadamente $10 por día, para temas de alimentación para los ucranianos. Es un programa que no lo he escuchado en otras partes de Europa, pero que es bastante interesante porque busca que las personas locales acojan a los ucranianos y básicamente lo que hace el gobierno es sustentar el tema de alimentación. Quizás muchos pensarán, $10 solamente, ¿qué se puede comprar con $10 acá? Pues si vamos a un supermercado con $10 que vienen siendo 50 moneda local, es posible comprar lo básico para un desayuno, un almuerzo y una comida, pero muy básico, un pan, unos huevos, una botella de leche, cosas muy básicas, pero que son suficientes para mantenerse en el día a día. Acabamos de terminar el tour gratuito aquí en Bucarest, en la capital de Rumanía. Ah, también hablas español. Sí, sí. Bueno, acabamos de hacerlo en inglés, pero apenas me acabo de dar cuenta que habla también español. Entonces vamos a preguntar en español, ¿qué se puede ver en un tour gratuito en Bucarest? ¿Qué lugares son los highlights o lo más importante para ver? Hola, pues nuestro tour hace la historia, bueno, cuenta la historia del comunismo recién de Rumanía. Entonces podemos ver los edificios construidos por los comunistas, pero también edificios más antiguos que sobrevivieron durante el comunismo y después. Y podemos entender mejor lo que pasó durante la época comunista, que fue antes de los años 90, y cómo la gente vivió en esa época y qué pasó después, cómo cambió y cómo empezamos a ser democráticos, y si todavía tenemos una memoria comunista y en qué cuesta esta memoria. Excelente. ¿Y por qué tiene la gente que venir a Rumanía? Porque es un país muy hermoso y rodeado de otros países que no comparten la misma cultura. Entonces nosotros somos como un poco raros en esta parte de Europa, porque somos un país latino que hablamos un idioma que parece mucho con el español, con el francés, con el italiano, pero en el mismo tiempo sobrevivimos en un mar slávico, como decimos nosotros, y somos muy amistosos, nos gusta recibir gente de otros países, tenemos una buena gastronomía, y tenemos todo lo que se puede querer de un país desde el punto de vista natural: montañas muy bonitas, los Cárpatos, castillos, la salida al Mar Negro, el delta del Danubio, que es único en Europa y no solamente, y también paisajes muy bonitos desde 0 metros de altitud hasta 2500. Excelente, espero que les hayan dado ganas de visitar este país, así como nosotros también estamos visitándolo, y ya vendrán muchas más aventuras alrededor de Rumanía. Por ahora, chao, chao. Los saludamos y los esperamos en Rumania. Cerramos las cortinas de la Gran París del Este, Bucarest. Se viene un capítulo muy especial con la zona regional de Rumanía. Estaremos visitando Transilvania, el gran castillo de Drácula. Se vienen muchas aventuras por Europa del Este. Déjenme saber en la caja de comentarios esos contrastes entre la monarquía y el comunismo en este país, o si han tenido la oportunidad de visitar un país con pasado o presente comunista, y cuáles son sus opiniones al respecto. Tienen muchas más aventuras en este canal, porque en Juan Mundo tú no eres un espectador más. En este canal tú eres un viajero más.